comienzo a la presentación del libro de la Maestra de Nadie, de Sonia González Aldenegro. Antes que nada quiero agradecer la acogida que nos da el Estado de Chile, acá en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y hablar un poco de la colección, ¿no? Estos libros el libro que estamos presentando en el marco de la visita de Cormoral Ediciones a la firma, pertenece a la colección de Lengua Negra, que es una colección que está enfocada en la novela negra policial del continente latinoamericano, con la idea de problematizar un poco la representación, la aparición de la violencia en la narrativa como reflejo finalmente de la realidad en su pasadito del continente. El fin finalmente de la colección es lograr eliminar la mayor cantidad de autores de novela negra, de trayectoria bastante conocida, y también las nuevas voces que van apareciendo en el continente, para ir configurando finalmente lo que es la lengua negra latinoamericana. Voy a proceder a presentar a la Sonia González, ya hemos hablado que nos acompaña en la presentación del libro. Sonia González es ganadora del premio Mejor Obra General del Consejo Nacional del Libro y la Lectura de 1993. Género cuarto y medio, con el libro Ángeles del Sábado. Premio también Mejor Obra Literaria del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en el 2008. Género cuento, publicado con el libro, activado el libro La Preciosa Vida de Señores. También es Premio Municipal de Literatura de la Universidad de Santiago. El 2008, Premio Mejor Obra Literaria del 2016 del Consejo Nacional del Libro de la Lectura, en el género cuento y medio, con el libro Camino la Noche. Y el libro que presentamos, como decía, es de la Maestra de Nadie. En la presentación nos va a acompañar Nicolás Fernández. Nicolás, de Buenos Aires, Argentina, es autor de la novela Google, finalista del concurso Promo Negro, de 2017, finalista del premio Ashley Hanna en el cielo de la izquierda, 2019, y AMBA del 2021, con el cual estuvo el premio gracias a la mejor novela negra que otorga la Semana Negra de Gestión del 2021. Su obra ha sido publicada en Estados Unidos, México, Francia, Italia, Brasil, Alemania y España. Lo dejo con el libro. Un aplauso para Cristian. Bueno, ¿cómo está Sonia? ¿Todo bien? Hola, Nico. ¿Cómo está? Obviamente, gracias por la invitación, por acogernos. Es una palabra un poco compleja para utilizar en Argentina, pero vamos a hacer de cuenta que no pasa nada. Bueno, me pasa algo que hace un tiempo, debe ser algo que Juan de Maestra, que es empezar a hablar de uno mismo para presentar el libro de otra persona. Tuve esa visión del simple arte de hacer amigos y enemigos, que es hacer una antología. Y me llegaron relatos de Sonia. Y después de leer los tres dije, qué difícil que es elegir uno, primero que nada, por la calidad en buen sentido. Y por otro lado era, alguien tiene que publicar un libro de cuentos de Sonia. Reunir por primera vez un libro de cuentos policiales, cuentos negros, literatura con muertos de Sonia. Así que le quiero agradecer a Cristian por haber hecho ese trabajo, por complicarlo, y por finalmente estoy muy contento de que haya un libro de Sonia del cuento policial, con el cual ya venía coqueteando hace bastante tiempo. Eso para empezar. Muchas veces, bueno, vamos a poner muy intelectuales, pero está el relato policial, en el cual hay una investigación, se intenta develar un crimen, está el relato criminal, que es llevar a cabo un delito, y después está el relato psicológico, que es, creo, en la vertiente en la cual se escribe Sonia, en la que uno ni siquiera sabe que se va a cometer un crimen, porque nos lleva al día a día, a la incertidumbre de que es estar vivo realmente, esa cosa que bastante agotador estar vivo. Si me pregunta a mí qué es la vida, bueno, es algo que se me va golpeando todos los días. Entonces me interesa ese primer abordaje de la realidad en cuanto a los personajes que van atravesando los personajes, y sobre todo las protagonistas, porque la gran mayoría de los narradores, bueno, narradores son en tercera persona, pero los protagonistas son las protagonistas en este caso. Que no saben bien dónde están parados,
para empezar un poquito de la... Y es como que alguien les sacó la alfombra que tenían debajo de los pies y cayeron. Y están ahí, y un poco ese es el acto de los narradores o de los que tienen que atravesar los protagonistas, es esta incertidumbre de estar vivo. Y lo primero que nos llevo de los relatos de Sonia es que son relatos que son muy fáciles que pasen en el día a día, es una criatura de lo cotidiano y de la intimidad de la violencia. Creo que ahí en los niños un poco los bordes de la inocencia, casi como que son pequeñas puertas que se van corriendo y se van abriendo, y en el relato Hallazgos, que es uno de los que más me gustó, está esa cosa de qué pasa un poquito más allá del camino que transitamos todos los días, de qué pasa cuando mamá nos da un poquito más de cuerda, le sacamos un poquito más de cuerda a mamá y empezamos a mirar esta vida de los adultos sin estar conscientes de nuestra propia limitación como chicos, porque bueno, la lectura uno todavía no se pinchó, no se cortó, pero bueno, es un poco eso que pasa en esa habitación, en el sentido bueno, de la orfandad, que también se repite en el cuento de las alianzas, bueno, que sucede hoy la violencia vos hablabas justo recién del fantástico también. Me parece que en tus cuentos hay como una situación aparte también del extrañamiento. Yo creo que para mí está dado muchas veces por el punto de vista, que es un tema en el que vos solés hacer hincapié, porque se va construyendo desde diferentes puntos de vista. Estamos acostumbrados a que cuando es en tercera persona, en la cabeza por encima del hombro, y vos vas pasando de hombro, y en esas diferentes subjetividades el lector tiene que ver como muy de cerca
y al mismo tiempo los personajes van contrastando las diferentes visiones y esta situación de entrenamiento se hace como para mí más intensa en mi gratitud. A mí me gusta conseguir el tiempo como una especie de contención con el lector posible, aunque no existe el lector, porque no está escribiendo con el lector. Pero la idea es plantear una historia y dejar al lector, al posible lector, ciertos espacios para construir, ciertos espacios para llenar. De manera que yo entiendo que uno puede contar una historia y decir, mira, puede decir uno, esta historia es la historia de una niña que va con su tía, la acompaña al médico y de repente la niña desaparece. Entonces tú puedes decir, este es el cuento, claro, este es el cuento. Pero a partir de eso hay múltiples, y eso es lo que hace tan bonita la escritura, ¿no? Que hay múltiples maneras de hacerlo, que son completamente distintas y todos lo vamos a ver de una manera diferente. Entonces, me gusta poner la idea de ir poniendo distintas posibilidades. En definitiva, hemos conversado en estos días, lo que hace un cuento que se acuerda después del cuento, no es tanto lo que no hay Navidad, que te llevan y que tú terminas de completar con tu propia mirada. Hay demasiadas miradas, demasiados sonidos en este preciso momento y muchas capas. Pero en ese sentido me parece que partiendo de que presentó una colección de género negro, el género está marcado por diferentes reglas, por diferentes estructuras, por diferentes registros. Vos los utilizás y no los utilizás, más un poco poner a Rubén Fonseca, autor brasileño, en el sentido de que tiene un pie dentro del género y un pie por fuera, y vos en lo que es brutalidad o intelectualidad así muy pomposa, vos lo reemplazás por la psicología de los personajes. En ese apartado creo que las convenciones que vos vas utilizando, uno tiene ciertas expectativas como lector de género. Yo entro y digo, me voy a encontrar con esto, que más o menos me puede imaginar por dónde voy a ir yendo. Y André Gide, un intelectual francés, solía decir que bueno, la novela policial era aquello que quedaba cuando se iba a la neblina del engaño. Y en el caso tuyo, cuando esa neblina del engaño se va, cuando uno espera encontrar nada, ok, va a pasar esto, aparece otra cosa completamente diferente, pero que está dentro de las expectativas. Entonces me parece muy interesante cómo algo que suele trabajar con convenciones se vuelve nuevo, se vuelve otra manera de percibir esa realidad. Por eso digo, eso es un entrenamiento, no es que aparece un perro con dos cabezas, sino que vamos trabajando con diferentes cosas que tienen que ver con la construcción humana, con el realismo cotidiano, que no es tanto la literatura de verosímil, sino la literatura de lo posible. Realmente un trabajo de el miedo que finalmente se hace presente en la vida de los personajes, en la violencia al mismo tiempo, y bueno, no solo trabajado desde la consecuencia, sino también de lo inesperado, por eso es como una literatura también de lo inesperado. Yo creo que el ejercicio que uno hace, y es ahí donde uno pone las fichas para armar el cuento, es un ejercicio también de selección hacia el posible lector. En el sentido que yo tengo que use las herramientas, los mecanismos que yo use, tengo que decirlo, o sea, tengo que convencerlo al final. No importa la relación que yo haya hecho, los elementos para construir cuentos, tengo que convencerlo de que eso es así. Si después no tengo cabeza, eso es así en la inteligencia del propio cuento. O sea, cada cuento, cada historia tiene su propia regla, su propio mundo. Eso me gusta mucho los fantásticos, sí, de hecho, el mundo de los cívicos, uno puede aceptar y no quiero mencionar
tema de las tensiones, hay algo ahí, digo, cómo uno crea el suspenso en el tema de tus cuentos, porque digo, el no ver una premisa tan clara, digo, de lo que decimos, bueno, en tu cuento ese anzuelo que se le tiene al lector, como que no lo tenemos muy claro hasta que nos lleva arrastrando y nos llevó, que nos sacó del agua directamente. Pero es interesante cómo uno va creando la tensión, y en tu caso es desde el punto de vista. Vuelvo de vuelta de Decrepitud, porque digo, hay los diferentes puntos de vista, lo que hacen primero es retardar un poco aquello que empezamos a percibir y que todo el tiempo como que va cambiando, como que vas apagando la mecha del relato y después la volvés a encender. Y ese proceso lo que hace es alargar el suspenso y al mismo tiempo crear diferentes perfiles psicológicos de los narradores. Digo, es interesante cómo se va refrescando la atención, cómo volvés de otra manera de las diferentes perspectivas y cómo termina explotando por cualquier otro lado. Digo, pienso también en el cuento de los vecinos Rommel, en el que todo gira en torno a un gato. Digo, que de vuelta también vuelvo ahí en ese caso al primer cuento, que es el ejercicio de la gratitud, realmente me salió del título esta vez, donde lo inesperado termina apareciendo en esta vida de los personajes, y que muchas veces nosotros charlamos un poco también que hay algo de la arquitectura, de cómo se fue modificando la ciudad, y más allá que vos decís, bueno, me interesan más los personajes que ahora envejecieron, digo, son las preguntas que nos van interesando, creo. Las preguntas van cambiando y queremos mejor la respuesta o plantear las preguntas quizás de otro modo. Y en el tema espacial, narrativo, creo que la intimidad del hogar juega siempre una frontera casi capaz infranqueable, y vemos qué va pasando. Digo. En la primer cuento, la protagonista casi no sale del departamento, no tiene vida por fuera del departamento. Y cuando atraviesa y comprar otra casa, deja de tener, porque ¿qué pasa? En nuestra casa sabemos quiénes somos. Cuando cruzamos el umbral ya dejamos de tener nuestro propio nombre. Y eso pasa en Rommel, cuando invaden la casa del protagonista, ahí está también el gato, digo, o pienso también en el caso de las alianzas, que se va construyendo el espacio puertas adentro, y no solo en la construcción de una casa, sino también en la construcción de la identidad de este niño. Pienso también en el caso de la chiquita, del hallazgo, que siempre hay algo ahí en lo espacial que cuando cruzamos este umbral, que termina sucediendo. Y otro cuento ahí que es una persona que no se atreve a cruzar los umbrales, creo que se llama Perra del Señor. Es una mujer que está encerrada, está amenazada. Ella sabe que no puede salir, pero percibe también que no salir, estar en el interior de su casa, no es una garantía de que va a estar bien. Construye una relación con un pescado que vive adentro de una pecera, y es una proyección de ella misma que está adentro de una pecera. Así que me pregunto, La arquitectura de la espacial. el otro punto está, yo eso de alguna manera me he dado cuenta y en algún momento terminé por asumirlo. Mis entornos, mis núcleos son en las cosas que hemos compartido. Mirar todas mis historias transcurren en el interior de una casa o en un barrio, pero siempre están en interiores. Me parece que es bien interesante eso como para trabajarlo, cuando tú sitúas los peligros, las desechanzas, las sitúas en los lugares en los que teóricamente tú podrías sentirse más seguro, que sientas las amenazas que están al interior de tu espacio, y sobre todo las amenazas vinculadas a la normalidad que te da lo doméstico. Lo doméstico es un mundo que es tremendamente rico para trabajar. Yo creo que en la personal lo hemos trabajado el tema de lo doméstico con las mujeres en general, ¿no? De encontrar los dobles sentidos en las cosas domésticas, en las cosas que están en la casa, en las relaciones, todo eso. Vamos pasando el micrófono. Podríamos decir entonces que es una narradora de interiores en el sentido espacial y en el sentido de la psicología de los personajes. Es interesante lo que comentás ahí de lo doméstico, porque si pensamos en
esta idea de la novela negra de domestic noir, porque los gringos siempre tienen que inventar una categoría para poder venderlo. El domestic noir, que estalló hace 10, 15 años, 10 años, diríamos, con Perdida de Gillian Flynn, digo, son la gran cantidad son mujeres. Porque, ¿qué sucede? Digo, sobre todo con aquellos que no se perciben o que el daño viene también de los que están cerca tuyo. Y al mismo tiempo es una narrativa que tiene que ver con la imagen que proyectamos y que también viene ligada a todo el tema que son las redes sociales, en el hecho de aquello que exhibimos que terminan siendo máscaras o espejitos de colores que vamos poniendo contra lo que realmente pasa puertas adentro. Si bien que estos obviamente circulan por otro lado, pero en el sentido doméstico me parece que ha proliferado. Mientras suman de fondo, yo quería leer un pequeño fragmentito que me parece que muchas veces cuando nos preguntan qué es novela negra, en un momento vos decís escoger, aunque no hubiera otros, y me repetí una frase que no me acuerdo si le dijo de Bruce Baker, que es un autor de cómic, que es tenés dos malas decisiones, igual tenés que elegir, que es un poco su giro negro. Y por otro lado, me interesó esto, que creo que también lo resalta Juli en el prólogo, que la protagonista acaba de tomar una decisión que no hubiera pensado nunca tomar, en el caso de la gratitud, cuando se produce un posible delito, no, un delito, y ella pregunta por qué Nuri, la vecina, había dado muerte a aquel hombre, esto claro, suponiendo que pudiera haber una razón para ello. Pero esa pregunta fue echada a un lado por otra, ¿por qué yo había participado en todo lo que Nuri y yo hicimos juntas para deshacernos del cadáver? Descubrí entonces en mí, y tal vez en los seres humanos, el equivalente a un punto ciego, un espacio reservado para ciertos hechos que no podemos ni queremos mirar. Y creo que la novela negra es esa literatura de la incomodidad, de mirar esos lugares nuestros de oscuridad y reconocerlos, aceptarlos como una manera de poder además protegernos de nosotros mismos. ¿Cómo te llevas con eso que acabo de leer? ¿Cómo te llevas? ¿O qué crees que trata el género negro, la novela policial o no policial, o el título que te lo quieras poner? Yo creo que la novela policial, o la novela negra, si así, o el género negro, muestra nuestro lado oscuro que, y nos muestra nuestro lado oscuro como activos como choques, como víctimas, todos tenemos un lado oscuro. Creo que la novela negra lo que hace es mostrar esa esfera, dónde tenemos la fisuras. Estoy pensando, mientras hablaba, me empiezo a recordar un cuento que a mí me parece memorable, que en alguna ocasión lo voy a buscar, lo voy a leer, porque lo leí hace muchos años, y es un cuento de Patricia Castro, que narra una historia de una pareja que vive en una casa, en un departamento donde todo funciona, todo está en orden, y de repente la mujer, por alguna razón que no recuerdo bien, permite que entre alguien en esa casa. Y esa persona mueve, creo que la manilla de un reloj. Después de eso nada vuelve a ser igual. Yo creo que el género negro hace eso, o sea, es un extraño que entra, que mueve la manilla de un reloj, que mueve una realidad y la convierte en una cosa distinta, que ya no es posible echar a la bueno, estaba escuchando la conversación acá también y creo que la estructura de Sonia, que tiene esa cosa, ¿no? Que un tono un poco inocente, ¿no? Las cosas no reconocen el tema de la política, como que pienso, como tiene una acción desde un lugar como lo cierto, muy inocuo, que va finalmente transformando o generar un espacio que está dejado por la sociedad. Ahí está la problemática. Una de las cosas que me interesó mucho también es libro que es la muerte, que es parte del texto que hay al libro y que cierra con esta frase de una mujer que perdió a su hija en ese siglo que era su pareja. Y ella en el juicio contra la cuestión, dice que su hija no está aquí de la guerra de nada.
Entonces un poco hablar de esos espacios que finalmente están totalmente invisibilizados o normalizados como formas de violencia o formas más, sino que con esta voz bien particular de la escritura y va revelando justamente con los momentos de la violencia, las formas de violencia cotidiana, que viven en este espacio más doméstico, en esa intimidad, finalmente en ciertas relaciones, ciertas relaciones que te llevan a lugares de conflicto. Pensaba también cositas ahí como manera de corolario diría, de vuelta, digo, que la investigación en el caso del libro no termina estando, porque tampoco son relatos de la impunidad. No podría pensar, digo, bueno, estamos acá pidiendo con descubrir ciertas impunidades y muchas veces, ¿viste? Siempre está este momento de epifanía carveriana cuando uno piensa en los cuentos donde de repente Chekhov muchas veces decía, bueno, al final del cuento algo sucede evidente. Y yo creo que en muchos de los cuentos al final hay una confusión, digo, o sea, como descubrirnos y aceptar nuestra propia confusión casi es la revelación, o hay algo que pasa y que muchas veces eso que sucede nos deja por... La anécdota termina ahí, pero la historia sigue, digo, me parece que es bastante potente, porque mientras eso porque es una lectura no solo de lo incómodo, sino también de lo cierto, de lo que está pasando ahí por fuera, que puede ser que se pueda traer una chica, que haya una pelea de vecinos. Yo creo que al final de que podríamos cambiar esos chicos y decir, en vez de algo que se hace evidente, hay algo que estalla, creo yo, en tus relatos. ¿Cómo pensás los finales en tu narrativa? Para mí el final de un texto es parte de la convención, de lo que estaba haciendo la convención que tiene el autor con el lector. Ahí usted construye usted al final, yo le dejo esto a usted como lo arma. Y si genera en el lector alguna inquietud, alguna cosita que falta, este cuento funcionó, y si no, pero claro, parte del trabajo que hace uno cuando dice un cuento es adoptar un final que sin ser el final más esperado, o sin ser absolutamente denso, o sea, que deje a alguien, si el cuento se termina, entonces ya es un poquito de repente lo pienso como una oportunidad de categorías, que ya no voy más allá. Bueno, podemos echarle una lectura a esta presentación. El cuento que esto dice así. Este es como un micro relato. Cuando me preguntan por qué hago ciertas cosas, hablo de mi deber. Debería estar en duda completa en eso. Vea, el cuidado de este memorial es el primero, el más antiguo. Las flores, la pintura, el desgaste del color, la preservación del sitio, las amenazas. Y está ahora la crianza de los niños de mi hija, la comida de ellos, la ropa, el tiempo de tenderme junto a ellos en la cama que comparten mientras se van quedando dormidos. Mi hija cuidaba de ellos, pero la mataron. También a Pedrito, el del memorial, lo asesinaron. Pedrito era mi hermano, lo mató la policía. Él había levantado las manos sobre la cabeza cuando le dispararon. Había dicho me rindo, como en las películas. A mi hija la asesinó su amante, que no es el padre de los niños. El defensor de ese hombre pregunta, apuntándome su iracundia, ¿quién es el padre de los niños de su hija? Como si fuera una vergüenza no tener padre. Y no soy yo la acusada, soy la madre de la víctima. Mi hija ya no es. La mató el hombre sentado en la primera fila. De mi hija solo el nombre va y viene en la sala de audiencias. Ella no está sentada aquí, ni a la diestra de nadie. Pobre hija mía. Bueno, vamos cerrando la presentación. Le agradezco a Nico por la lectura, la conversación que hemos tenido con Sonia, también a Sonia. Siempre le agradezco la confianza que tuvo en nosotros.
con este libro. Y bueno, les contamos que el libro está disponible acá en el stand. Les pido un aplauso nuevamente para